Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver algún tema también muy importante, que son el tema de las infecciones del tracto urinario. Ya, en realidad, las infecciones son consecuencia, podría ser unas infecciones incluso intrahospitalarias, pueden ser infecciones que el personal de salud, por una mala praxis, por no haber tomado las medidas de, de lavado de manos, o haber hecho un correcto lavado de manos, o que haya utilizado implementos o materiales que son, que no están estériles, o que se contamine al momento de realizar los procedimientos, cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, o al momento que puedan tener tal vez las infecciones a consecuencia de en sí, de lo que puede ocurrir generalmente por el uso de la sonda vesical, ¿no? Que también es una fuente de infección, ¿no? Alguien por ahí levantó la mano, me parece que algo quiere decir ahí. A ver, lo escuchamos. Profesor, me confundí, no, disculpe. Ah, correcto. Ya, listo. Bien. Entonces, como les daba de una manera general, entonces las infecciones pueden ser ocasionadas por varios factores, ¿no? Pero vamos a ir desarrollando algunos puntos, ¿ya? En lo relacionado a las infecciones del tracto urinario, ¿no? Ya ustedes conocen la parte anatómica de lo que segrega la orina en sí. Tenemos el riñón y dentro del riñón pues tenemos toda la estructura del riñón. Tenemos los dos conductos, los uréteres, dos uréteres. Los dos uréteres desembocan pues ahí en la vejiga, ya en los orificios de la vejiga, que son los meatos ureterales de la vejiga, y se almacena la orina dentro de la vejiga en una cantidad determinada. El ser humano tiene la sensación de la micción, ¿no? A medida que va aumentando el volumen o la capacidad de la vejiga, y esto es expulsado a través de la uretra, ¿no? Entonces, y una paciente normal o un ser humano que no tiene ninguna alteración, ¿no? Pero esto puede ocurrir por factores en las cuales la persona pueda tener alguna infección, ¿no? Del tracto urinario, ¿no? Entonces, esto puede incluso tener dificultad al momento de realizar la micción, ¿no? Hasta incluso puede tener ciertas molestias al momento de realizar la micción, o simplemente puede tener la sensación de querer miccionar, pero tiene la imposibilidad o la dificultad para la micción, ¿no? Entonces, el ser humano puede tener eso por varios factores, ¿no? Una siempre va a ser una infección, o generalmente ¿no? En los varones, por una prostatitis, que es una infección de la próstata, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando a medida que vemos, ¿no? Entonces, ya ahí ustedes tienen en la lámina algunos puntos
la parte anatómica, ¿no? De todo lo que es el sistema urinario, ¿no? ¿No? Entonces, como una definición vamos a tener de que las infecciones del tracto urinario, ¿no? Son consideradas por la presencia y multiplicación de microorganismos con invasión de los tejidos adyacentes, dicen, ¿no? Que forman parte del aparato genitourinario, ¿no? En el cual puede haber una presencia de microorganismos que son patogénicos en el tracto urinario, que podrían ser infecciones a nivel de la uretra, los uréteres, podría ser una infección a nivel de la vejiga o hasta el riñón, ¿no? Entonces, en cualquiera de los órganos que les acabo de mencionar podrían presentar infecciones, ¿no? Entonces, en sí, entonces el tracto urinario es una respuesta inflamatoria del urotelio, o sea, de la pared, ¿no? Del urotelio, a una invasión por un microorganismo, ¿no? Esto puede ser por una diversidad de trastornos clínicos que ocasionalmente van desde la presencia sintomática, ¿no? De bacterias en la orina hasta la infección del riñón, ¿no? Entonces, en realidad, la respuesta inflamatoria, ¿no? Que va a ocasionar una bacteria, va a dar unos términos en cada órgano, ¿no? Entonces, ya eso vamos a ir desarrollando, ¿no? Términos y definiciones más comunes que nosotros debemos conocer dentro de las infecciones del tracto urinario. Primero, la bacteriuria, ¿no? Bacteriuria. ¿Qué es la bacteriuria? Es la presencia de bacterias en la orina, ¿no? Que normalmente esta se hace al momento de hacer el examen, la muestra de orina, se tiene que llevar al laboratorio clínico para que puedan hacer el estudio, ¿no? Entonces ellos determinan que hay una bacteriuria, ¿no? Entonces, análisis, la muestra de la orina, ¿no? La presencia de bacterias en la orina, ¿no? Bacteriuria significativa, que esto generalmente es más de 100.000, ¿no? UFC, ¿no? La medición de grados, no por mililitro de un único patógeno en muestra de orina tomada al azar en la mitad de la micción, ¿no? Recuerden siempre, ¿no? Al momento que se toma, se le debe educar al paciente, la micción, o sea, la muestra que se recolecta de la orina, tiene que ser el de la mitad, ¿no? ¿Qué quiere decir la mitad, no? Que el paciente debe miccionar, ¿no? Luego eh, colocar el frasco, ¿no? Aséptico, porque es un frasco aséptico para muestras de orina, y recolectar ahí, ¿no? Entonces la mitad, o sea, del medio, ¿no? Como decir, no la primera micción, sino tiene que ser al del medio, ¿no? Micciona, ¿no? Para un momento y micciona en el frasco, ¿no? Entonces esa es la muestra que se tiene que enviar al laboratorio, ¿no? ¿Qué es la piuria? Presencia de leucocitos en orina, ¿no? Entonces, y estos igual se determina, ¿no? Al momento de hacer análisis de orina, ¿no? Términos igual. Bacteriuria asintomática es la presencia de 100.000 en ausencia de síntomas, ¿no? 100.000 unidades FC por mililitro de orina en ausencia de síntomas, ¿no? Entonces, la bacteriuria sintomática y es identificación de bacterias en orina en un paciente con síndrome miccional. ¿Qué es un síndrome miccional? Es un conjunto de síntomas relacionados con el aparato urinario, ¿no? Primera infección, ¿no? Esta primera infección nos dice de que se produce en un individuo que nunca experimentó una infección urinaria, ¿no? Por primera vez el paciente experimenta esta experiencia, ¿no? De tener una infección urinaria, ¿no? Las infecciones recurrentes, ¿no? Que se producen después de desarrollo de una infección con el mismo microorganismo que aparece hasta 3 semanas después, ¿no? Una reinfección se dice cuando hay una aparición de una nueva infección
por otro germen después de 7 a 10 días de haber sido erradicada la infección urinaria, ¿no? Entonces, la primera infusión que nunca experimentó el paciente de la infección urinaria, recurrente después, ¿no? Con el mismo microorganismo, o sea, el mismo microorganismo se reinfecta y aparece hasta después de 3 semanas, ¿no? Y una reinfección es cuando hay una nueva infección con una nueva bacteria o un microorganismo diferente, ¿no? De eso ocasionalmente es después de 7 a 10 días de haber sido erradicado la infección urinaria, ¿no? Clasificación. Tenemos infecciones del tracto urinario altas y infecciones del tracto urinario bajas. Entre las infecciones del tracto urinario altas tenemos, ¿no? Que son los abscesos perinefréticos, ¿no? El otro es el pielonefritis, ¿no? Las bajas tenemos prostatitis, cistitis y la uretritis, ¿no? Son las bajas. Bien, vamos a ir desarrollando. A ver, ¿no? Ya les dije, clasificación clínica, o sea, clínicamente, tenemos cistitis cuando hablamos de las infecciones de la vejiga, ¿no? Uretritis cuando hablamos infecciones a la uretra y prostatitis cuando vemos el órgano, ¿no? La próstata en sí, ¿no? Infección a la próstata. En lo que es superior tenemos pielonefritis aguda al riñón, nefritis bacteriana igual, ¿no? Absceso intrarrenal, ¿no? En el riñón y absceso perinefrético, ¿no? Entonces son a nivel superior, ¿no? Clasificación y evolución, ¿no? Uno podría ser complicada y la otra no complicada, ¿no? Entonces, puede haber una complicación o no se puede complicar el paciente, ¿no? Primaria, de igual forma, los pacientes tienen una infección por primera vez, ¿no? Eh, experimentan esa infección en el momento que nunca antes lo han experimentado, pero sí experimentan. No recurrente podría ser genético o por trastornos, ¿no? Entonces, genéticamente pueda tener no recurrencia de infecciones del tracto urinario, ¿no? Y por trastornos que podría ser por por haber utilizado, por ejemplo, instrumentales o equipos que no hayan sido adecuadamente esterilizados, entonces ahí puede ocurrir en lo que es recurrente, ¿no? Y no resuelta por tratamientos incorrectos, ¿no? Haber indicado tratamientos donde se hace resistente a ese tipo de antibiótico y no puedan eliminar, ¿no? la bacteria que está ocasionando esa infección, ¿no? Porque hay algunas bacterias que se hacen resistentes al tratamiento incorrecto, ¿no? Que se hace frente a esta infecciones del tracto urinario, ¿no? Por eso es muy importante, antes, ¿no? de iniciar con tratamientos de antibióticos para infecciones del tracto urinario, determinar o enviar el análisis de orina, ¿no? Para poder determinar qué tipo de gérmenes, ¿no? o microorganismos que se ha presentado, ¿no? De acuerdo a eso, ya se brinda el tratamiento, ¿no? Entonces, algunos, sobre todo el personal de salud, como conocen mucho de los antibióticos, ¿no? Entonces, se automedican, ¿no? Ah, tienes una infección urinaria. Ah, ya, toma, por ejemplo, ¿no? La ciprofloxacin, ¿no? Si eso es, bueno, toma, ya, toma, ¿no? Entonces, en 2 o 3 días desaparece, pero el tratamiento tal vez no es la adecuada, ¿no? Y esto se puede hacer resistente, ¿no? Algunos dicen, sí, tienes infección del tracto urinario. Ah, sí, ya. Que le den la micacina intramuscular, te va a ir muy bien. Yo me he curado con una micacina. Le dan el tratamiento
y quién sabe que después esa infección se hace resistente a ese tipo de antibiótico y al final, ¿no? Ya es resistente a ese antibiótico, tiene que buscar otro antibiótico de otra generación. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es importante conocer, determinar en sí y hacer un estudio, ¿no? Antes del tratamiento siempre es bueno realizarse el análisis de laboratorio, ¿no? Análisis de orina, ¿no? Simple. Si es una infección, ¿a qué es la infección, no? Entonces eso le va a permitir a que el paciente o la paciente pueda recibir el tratamiento correcto, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Bien, clasificación pueden ser nosocomiales un 50% o adquirido en la comunidad 80%, ¿no? Las nosocomiales que son muy frecuentes es por el uso o por el cateterismo vesical, que es la más común, muy frecuente, ¿no? Pacientes que dentro del hospital usan sonda Foley, entonces ellos es muy frecuente las infecciones del tracto urinario nosocomiales, ¿no? ¿Por qué? Por una mala praxis, como les decía hace un momento, ¿no? Que el personal de la salud no tiene la práctica o no tiene la conciencia muchas veces de utilizar equipos, ¿no? Asépticos, ¿no? Muchos en ese momento, o un solo personal, por ejemplo, ¿no? Está realizando el cateterismo visual porque no tiene ayuda de personal, lo está realizando uno. Entonces se olvidó, por ejemplo, de traer algo que necesita para el cateterismo visual, tiene que descalzarse los guantes, o si no, con el mismo guantes, ¿no? Va y coge y así, con el apuro, con el tiempo que está sobrecargado de pacientes, hace el cateterismo visual, ¿no? Entonces ya hizo una infección intrahospitalaria, ¿no? Entonces, estas infecciones intrahospitalarias o nosocomiales muchas veces son ocasionadas por mala praxis, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Entonces, el 50% es nosocomial adquiridos dentro del hospital. En la comunidad, ¿no? Pacientes que hayan tenido relaciones sexuales, lógicamente más común, con personas ¿no? que hayan o tienen infecciones del tracto urinario, ¿no? Lo otro es por la irritación, ¿no? ¿No? Los pantalones ajustados que puedan utilizar. Lo otro es ¿no? Por la cantidad, por el poco consumo de líquidos, ¿no? Personas que no beben agua, no se hidratan, entonces también es muy recurrente eso, ¿no? Entonces lo otro que es muy frecuente es ¿no? De los pacientes o las personas que están a una determinada distancia y no tienen o no encuentran el servicio higiénico y, y tienen esa sensación, ese deseo de la micción, pero sin embargo no puede miccionar porque aún no llega a su destino o como que no le gusta entrar a los baños públicos, ¿no? Entonces, de todas maneras, quiere llegar a su domicilio, ir y recién miccionar, ¿no? Entonces, con ese tipo de personas también es muy frecuente las infecciones del tracto urinario porque se inflama, pues, ¿no? Se inflama. El dolor muchas veces es fuerte, ¿no? Entonces, eso también es más común, ¿no? Entonces, por eso dice, en la comunidad es el 80%, ¿no? Patógenos. Modo de entrada de bacterias, ¿no? Que es común, ya hace un momento le mencioné, factores del huésped, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que usan pañal, ¿no? Y cuando usan pañal,
sobre todo con los pacientes adultos mayores, cuando menos uno se da cuenta de los pacientes adultos mayores, ellos ya eh, todo, ¿no? Hasta los genitales lleno de heces, ¿cierto? Entonces, eso de alguna u otra manera también puede ser una vía de entrada para las infecciones del tracto urinario. Los factores patogénicos como las bacterianas también, que es muy común, ¿no? Los modos de entrada de bacterias pueden ser ascendentes, puede ser a través de las vía hematogénea, puede ser por la vía linfática o directo puede ser por las cirugías o sonda vesical, ¿no? Que podría ser muy común en modo de entrada de bacterias, ¿no? ¿Por qué vía hematogena? ¿Por qué no? Porque muchas veces también al momento que distintamente que se podría realizar eh, las punciones, ¿no? En la vena para hacer los cateterismos, que también puede ser una vía de entrada para las infecciones, o los otros que cuando uno pone el catéter o el abocat, ¿no? Canaliza las vías, ¿no? También, ¿no? Entonces, se tiene que de todas maneras realizar pues una buena asepsia, ¿no? Para poder evitar sobre todo las infecciones, ¿no? Nos hablaba mucho hoy, por ejemplo, ahí en directo que dice las cirugías, ¿no? La mayoría de las cirugías en pacientes varones hoy en día se realizan por la vía eh, por el pene, ¿no? Entonces, todos los equipos ingresan por el meato urinario para diferentes tipos de cirugías, que podría ser para una cirugía de resección transuretral de próstata, que podría ser para una para, para romper los cálculos que están dentro de la vejiga o dentro de la uretra o dentro de los uréteres, ¿no? Anterior, medio o posterior de los uréteres, ¿no? Entonces, y eso de todas maneras se tiene que realizar pues una asepsia bien, ¿no? Para cada procedimiento, porque muchas veces las cirugías endoscópicas lo realizan sin haber realizado la debida asepsia, ¿no? Todo el instrumental debe ir pues a la central de esterilización, ¿no? Para poder pasar todo ese proceso de la desinfección, ¿no? Que inicia pues desde el lavado mismo con el jabón, ¿no? O con el detergente enzimático, ¿no? Que se tiene que lavar el instrumental. Luego de haber, ¿no? Hecho el lavado con el detergente enzimático, esto definitivamente tiene que pasar por ese proceso de desinfección de alto nivel y muchas veces, ¿no? A través del SIDEC, la solución para desinfección de alto nivel. Luego debe pasar pues o se debe esterilizar con, con, con los empaques adecuados y con un control interno y con un control externo de seguridad de la desinfección, ya la esterilización, ya sea por óxido de etileno o ya sea por el glutardehído, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, de un tiempo determinado, con los controles internos y externos, se visualiza y se mide, pues, si verdaderamente ya pasó todo ese proceso de la desinfección. Recién ahí se debe utilizar el instrumental para poder realizar cualquier tipo de procedimientos endoscópicos que se haga con el paciente, ¿no? Entonces, muchas veces obvian este punto y realmente
utilizan, pues, en vez de las desinfecciones que son el óxido de etileno o el glutaraldehído, sumergen los instrumentales en el alcacide, ¿no? Entonces, el alcacide es una desinfección de alto nivel, ¿no? Claro, también elimina todos los microorganismos patógenos, menos esporas. Sin embargo, el óxido de etileno y el glutaraldehído elimina todos los microorganismos patógenos, incluidos las esporas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, todo el proceso de la desinfección y la esterilización debe pasar por todo ese proceso, ¿no? Como he también podido observar en mis experiencias en la parte asistencial, hay colegas o hay personal de técnicos que muy frecuentemente son los que preparan el material, no utilizan el jabón enzimático para poder, para lavar el instrumental, ¿no? No, ellos lavan el instrumental solamente utilizando el agua en sí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? En el jabón enzimático se tiene que, o sea, el material se tiene que remojar con ese jabón enzimático por lo menos 15 minutos. Después de 15 minutos se debe utilizar una escobilla y con la escobilla eliminar todos los microorganismos patógenos que tuvo el instrumental, ¿no? Recién se hace un enjuague ya con agua que podría ser en este caso agua de caño, ¿ya? Pero algunos utilizan el agua estéril, ¿no? Entonces se hace el proceso, ¿no? Luego se hace el secado. El secado también es un tema, ¿no? Importante muchas veces frente a estas situaciones. El secado del instrumental debe ser con el soplete, pero del aire comprimido, ¿no? Hay algunos que no utilizan el aire comprimido, ¿ya? Entonces deben utilizar el aire comprimido, ¿no? Para poder sopletear todo el instrumental. Una vez que se sopletea todo el instrumental, recién pasa por ese proceso de la desinfección de alto nivel, ¿no? Una vez que pasa por ese proceso de desinfección de alto nivel, ¿no? Igual nuevamente se va al secado. Ahí sí, definitivamente se debe utilizar el agua destilada, ¿no? El agua estéril, ¿no? El agua estéril. Y se enjuaga con el agua estéril, ¿no? Se hace nuevamente el proceso de secado y de ahí recién pasa al empaque del óxido de etileno o por el glutaraldehído, ¿no? Después que pasa por ese proceso, ya recién podemos contar con equipos ya en condiciones de ser utilizados para todas las cirugías, ¿no? Entonces, ese es el proceso en sí. ¿Estamos? Bien. Patógenos frecuentes, que muy, ¿no? Frecuentes que pueden existir en su mayoría, y el más común es el Escherichia coli, ¿no? ¿No? De ahí hay otros tipos, ¿no? La Klebsiella, Pseudomonas, estafilococos, estreptococos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la más común es la Escherichia coli, ¿no? A nivel intrahospitalarias, de todas maneras, pacientes que van a tener son las pseudomonas, no los estafilococos en infecciones intrahospitalarias. Son los dos más comunes, ¿no? Las pseudomonas y los estafilococos, ¿no? En una oportunidad también solicité al personal de laboratorio para que hagan la muestra, ¿no? Para toma de muestra de las infecciones intrahospitalarias que en algún momento aparecen, ¿no? Entonces, encontramos, ¿no? Tanto en las mesas de comer, en el personal, etcétera, porque la muestra se tomó de todos lados, ¿no? Y realmente fue sorprendente cuando
tuvimos el resultado, ¿no? Donde había más infecciones intrahospitalarias, o sea, qué nivel había las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, el laboratorio nos da el informe y en el informe determina de que en los pelos, ¿no? El cabello, o sea, el cabello, de las mujeres sobre todo, porque la mayoría son mujeres, ¿no? Con cabellos largos, que muchas veces no recogen su cabello y están dentro de una unidad de hospitalización, ¿no? Entonces, esos son los medios de transporte y los medios de almacenamiento de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, muchas veces esto es recomendable de que las mujeres utilicen pues los gorros, ¿no? Los gorros para cubrir su cabello, de tal manera de que no puedan ser portadores de infecciones intrahospitalarias como son las pseudomonas o los estafilococos, ¿no? Hoy en día sí, pues esto se evita mucho porque la mayoría de las trabajadoras de salud están cubiertos el cabello, ¿no? Con los sujetadores o los gorros, ¿no? De cirujano, los gorros de enfermeras, ¿no? Entonces es muy común. Creo que esta pandemia nos ha permitido a que muchos tomemos conciencia y de esa forma nosotros podamos prevenir o cuidar, ¿no? Y que seamos un vehículo nosotros, ¿no? O un hospedero nosotros de estos infecciones intrahospitalarias, ¿no? Que es muy común, ¿no? Lo otro es también la manipulación, ¿no? La manipulación de los pacientes, de las camas, de las barandas, etcétera, de los pacientes. Esto quiere decir que cada vez que uno toca a un paciente, inmediatamente, ¿no? Antes de trasladarse a otro paciente, debería realizarse el lavado de manos, ¿no? Que muchas veces esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque nosotros antes, por la cantidad de pacientes igual, no hacían este tipo de, de procedimientos o la conciencia en el lavado de manos, ¿no? Esto fue muy poco frecuente, ¿no? Hoy en día, en este momento, por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? La mayoría del personal de salud utiliza, pues, ¿no? Soluciones. Por ejemplo, en este momento el que más se usa es el alcohol, ¿no? Para hacer ese tipo de desinfecciones, ¿no? Entonces, cada vez que va a realizar algún procedimiento con algún paciente, ¿no? Lo primero que hacen es desinfectarse, ¿no? Calzarse los guantes y desinfectarse y luego hacer el procedimiento, ¿no? Después que hace el procedimiento, se desinfecta, ¿no? Descarta los guantes que manipuló, se vuelve a calzar otro guante, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, como que esto trae en el personal de salud, ¿no? Una forma de poder evitar, ¿no? El contagio de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Ya en mujeres embarazadas son los estreptococos B, ¿no? Los hemolíticos, ¿no? Que son muy común en las mujeres embarazadas, ¿no? Bien, factores desencadenantes. Uno podría ser el reflujo, ¿no? ¿No? ¿Por qué es algo desencadenante el reflujo, ¿no? ¿Se acuerda que en algún momento les comentaba de que si un paciente no puede miccionar o no puede vaciar la orina y la vejiga y eh, tiene la vejiga ya con la capacidad, ¿no? Entonces, lo que sucede es la orina, como no tiene una vía de salida, regresa la orina al riñón, pero ¿por dónde regresa? A través de los uréteres, ¿no? Entonces,
Al regresar por los uréteres, hace de que el riñón se contamine, ¿no? Por ese reflujo, por ese retorno de la orina, ¿no? Aparte de que se infecte la orina, lo que nosotros comúnmente conocemos lo ocasiona lo que se llama la hidronefrosis, ¿no? La hidronefrosis es la acumulación de orina en el riñón. Entonces, una hidronefrosis, sumado a esto, la infección, entonces ahí es donde viene el término de la pielonefritis, ¿no? Una infección en el riñón, ¿no? Entonces, eso es común, ¿no? En algunos pacientes. Por eso es importante, y yo les hablaba la importancia del cateterismo vesical, ¿no? Evitar ese reflujo, ¿no? A cateterizarlo al paciente y evitar que haya ese reflujo, ¿no? Parece que por ahí, a ver, vamos a ver acá, están escribiendo algo en el chat. A ver qué dice. Ya con respecto al resultado, no está colgado. ¿Qué? ¿Cómo que no está colgado? Ya está en el sistema las notas. Buenas noches, profesor. Disculpe, recién estoy ingresando. Soy Nélida Rodríguez Sobero, Quispe Torres, Milagros también, ¿no? Jóvenes, las notas están en el sistema. Ya está en el sistema, ya ustedes pueden visualizar. ¿Ya? Y si tienen algún comentario, me lo hacen saber en una forma privada. Ya me envían a mi mensaje o me llaman por teléfono, ya para poder conversar. Ya, seguimos entonces. Bien, factores metabólicos. Dentro de los factores metabólicos tenemos la diabetes mellitus y mieloma, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar, ¿por qué la diabetes mellitus? Porque ustedes comprenderán de que la orina, lo que se elimina es no una orina con alto contenido de azúcar, ¿no? Entonces, esto es común en los pacientes que tienen, que sufren sobre todo, ¿no? De la diabetes, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? ¿Alguna duda que ustedes tengan? Me pueden preguntar para ir tal vez dialogando, conversando, ¿no? ¿O hay dudas? Profesor, una consulta. ¿Por qué a veces Sí. la orina sale o se da con sedimentos o algunas cosas cuando hacemos el análisis de examen de orina, ¿no? Vemos que hay algo turbio también a veces. Sí, ya. Porque en el interior de la vejiga, o sea, interior de la vejiga, se forma la infección, como nosotros comúnmente llamamos, ¿no? La cistitis, infección de la vejiga, ¿no? Entonces, cuando esa infección está a nivel de la vejiga, lógicamente sale así, con esas turbias, con esos pequeños o fragmentos como si fueran telitas de algodón, esparcido el algodón, algo así, ¿no? Entonces, esos sedimentos que salen, ¿no? Entonces, eso es común en los pacientes o en las personas que no consumen o que no beben mucho líquido, ¿no? Eh, ustedes saben que si el riñón pues sigue filtrando, pero tal vez no filtra la misma cantidad que debería filtrar, ¿no? Entonces, no hay la cantidad de orina en la vejiga, se forma, uno a veces no orina en 12 horas, hasta incluso más, no tiene esa sensación de la micción, entonces se forman esas infecciones que comúnmente se llaman cistitis, ¿no? Y es común, ¿eh? Es común en todos los pacientes, las personas que tienen ese mal hábito, ¿no? O tenemos la mayoría, ¿no? El mal hábito de cargar un vaso de agua y a todos los lugares, ¿no? Entonces, como recorremos grandes distancias o como estamos en un lugar o que trabajemos, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo hace poco
me hice un análisis de todo, ¿no? Para mi control, por lo que estoy en el área COVID, ¿no? Me dice, ¿no? El resultado que me salió es que mi ácido úrico aumentó. Entonces, viendo, yo inmediatamente cuando me entregaron el resultado, dije, oh, esto es porque estando en el área COVID, todos estamos con mascarillas, no hay un momento muchas veces determinado para hidratarte, solo esperas que sean la hora del almuerzo, recién ahí almuerzas y te hidratas, pero tampoco te hidratas mucho, solamente tomas un vaso de agua y sigues trabajando, llega la noche, nuevamente vas y cenas, y si tienes ahí alguna bebida, tomas, pero una bebida que sea pues, no sé, poca cantidad de líquido, y sigues trabajando toda la noche hasta el día siguiente que te reportas, relevas, ya, y te vas a tu casa aún así, llegando a tu casa recién te pones a beber, ¿no? A refrescarte, a tomar, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, y eso, esa misma situación ocurre cada 2 días, cada 3 días, ¿no? Por el arduo trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, el resultado que obtuve fue por un elevado de ácido úrico, ¿no? Entonces, ¿consecuencia de qué? De la no hidratación, ¿no? Esas son las consecuencias, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades, cuando ahora tengo tiempo, trato de hidratarme, ¿no? Entonces trato de tomar un poco más de lo necesario, no para poder superar esto de la concentración del ácido úrico, ¿no? Entonces eso pasa y es así, ¿no? Entonces ustedes también, ¿no? Tal vez los que trabajan en las áreas COVID deben pasar por lo mismo, ¿no? O tal vez algunos no se han hecho ni el análisis, ¿no? Entonces yo les recomiendo, ¿no? El tiempo que están en su casa, o sea, en su casa, traten de hidratarse lo más que se pueda, ¿no? Y de tal manera que cuando van a trabajar, ya la hidratación será algo moderado, ¿no? Más reducido, ¿no? Para, sobre todo porque estar pues con el equipo de protección personal y todo, ¿no? Hasta incluso para ir al servicio higiénico, pues uno tiene que, ¿no? Prácticamente sacarse todo el mameluco y todo, ¿no? Créame que es algo eh, incómodo todo, ¿no? Pero si para los varones son incómodos, imagínense para las mujeres mucho más incluso, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces, esas son también las consecuencias que nos trae la pandemia, ¿no? El trabajar en una área COVID, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna duda? O sea, sí, otra duda. Cuando sacan un análisis de orina, Ujú. siempre sacan todo lo que hay en la orina, ¿no? Y siempre en las mujeres sale algo como que hay una cantidad de bacterias y eso es normal lo que dicen, ¿no? Ujú. ¿Cómo es eso? No lo entiendo bien yo. Sí, en caso de las mujeres, las bacterias son protectoras, ya protectoras, ¿ah? De su sistema urinario, ya si aumenta esa capacidad o esa cantidad. Por ejemplo, quiero poner ejemplo, a ver, debes tener 10 bacterias, ¿no? Es un ejemplo, ¿ah? O sea, 10 bacterias en tu, en análisis de orina, ¿no? Pero esos 10 es normal, puedes convivir con esas bacterias, o sea, no te va a hacer daño, al contrario, te va a proteger, ¿estamos? Pero si esa es la capacidad o la cantidad límite que debes tener y sobrepasa a 12, sobrepasa a 15, entonces ya no sería pues no normal. Entonces ya eso ya se convierte pues en una infección del tracto urinario, ¿no? Entonces te desencadena todo, ¿no? Entonces así es, ¿no? Es lo mismo que decir, ¿no? Nosotros todos, o sea, todos los seres humanos tenemos el bacilo de Koch, todos, ¿ah?
todos. Pero cuando aumenta o sobrepasa la cantidad de bacilo de Koch que podemos tener nosotros, eso nos va a ocasionar, pues, o nos va a desencadenar la enfermedad. ¿Me dejo entender? Entonces es así. Y en caso de las mujeres, ¿no? Si hablamos de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Entonces, hasta incluso, ¿no? Cuando las mujeres se van o deben asearse, no debe ser con frecuencia mucho tiempo, ¿no? Porque hay barreras o microorganismos protectoras que no se deben eliminar, pues, ¿no? Entonces, el aseo debe ser, pues, hasta incluso, ¿no? Recomiendan algunos ginecólogos, algunos urólogos, recomiendan de que se utilice, pues, una solución exclusivamente, ¿no? Para poder realizar ese tipo de aseo, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ¿no? Unas soluciones, unos líquidos, unos jabones exclusivamente para las mujeres, ¿no? Entonces, son situaciones, ¿no? Que se presentan y muchas veces hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, así es, ¿ya? ¿Alguna duda más? Profesor, En el disculpe, chat, yo he por visto favor, que en los parámetros de orina, la infección se cuenta por la cantidad de leucocitos, ¿no? En campos determinados. ¿Existe Sí. otro rango más que se pueda contar ahí? No hay otro. A través de ello nomás el tratamiento. No se determina y se da el tratamiento a los pacientes. ¿Ya? Ahora, hay una sola muestra de orina, ¿no? Muchas veces también toman alguno, ¿no? Para análisis de laboratorio. Pero hay orinas seriadas, ¿no? Toma de muestra de orinas seriadas que podrían ser interdiario, ¿no? Incluso por 3 días consecutivos, ¿no? Se toma la análisis de orina seriado, ¿no? Entonces, eso también se realiza, ¿no? Hasta incluso por 4, algunos por 5 días, ¿no? Para poder determinar la infección, ¿no? Así es. ¿Alguna duda más? Bueno, seguimos entonces. La patogenia. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, Profe, sí, lo disculpe, escucho. megma del varón, ¿qué causa le puede causar a la mujer? Ah, ya. Eso es por el mal, ¿cómo le puedo decir? Por falta de aseo, pues, ¿no? Entonces, a ver, eso del megma, la mayoría, los niños sobre todo, ¿no? Hablemos de los niños primero, empecemos de los niños, ¿no? A los niños se tiene que deliberar, pues, ¿no? Porque muchos niños, ¿no? En una edad determinada están cerrados su prepucio, ¿no? Entonces eso se debe bajar con un anestésico que es muy común. No es la silocaína en sí, ¿no? Para eso se utiliza un anestésico especial, solamente vende, sin hacer publicidad, ya la farmacia universal, ¿no? Que es el EMBLA, se llama, ¿no? El anestésico, ¿no? Se coloca a través se empapa en todo el pene, ya con una gasita se cubre al niño y a través de ello se deja por unos 15 minutos y después de 15 minutos se libera, ¿no? Se libera el, el prepucio, ¿no? El prepucio. Una vez que se libera el prepucio, ¿no? Ahí es donde los niños, ¿no? Tienen pues es algo blanquecino, ¿no? Eh, que le llaman el megma, ¿no? Entonces, ahora, en las mujeres, como dice ahí su compañero, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocasionar, ¿no? Entonces dice las teorías o los estudios, ¿no? Dicen de que esa es el portador o en esa concentración puede estar el cáncer, o sea, puede ocasionar en la mujer el cáncer al cuello uterino, ¿no? Entonces, que eso es muy, muy común.
¿no? Ahora, realmente en otros países, como por ejemplo en el Medio Oriente, por Egipto, ¿no? Por aquellos lados, hacen la circuncisión a todos, ¿no? A los judíos. O sea, los judíos se hacen la circuncisión. Todo judío, ¿no? Cuando nace el niño, hacen lo que se llama la circuncisión, ¿no? La circuncisión. Entonces, ¿por qué hacen esa circuncisión? Para que no se acumule, o sea, dentro del prepucio, o sea, dentro del prepucio y el glande, lo que se denomina esmegma, ¿no? Ese esmegma, ¿no? O sea, que no se acumule. Porque el esmegma, ¿no? Entonces, puede ocasionar en las mujeres el cáncer al cuello uterino, ¿no? Entonces, y estaba leyendo también algunos artículos científicos al respecto, ya, y en esos países de allá, de los judíos, o en ese lado del Medio Oriente, por allá, hay pocos mujeres, ¿no? Que tienen el cáncer al cuello uterino, ¿no? Porcentajes, pero así bien pocos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en los países como el América del Sur, América del Norte, ¿no? Etcétera, los países europeos, el índice del cáncer al cuello uterino sí son relativamente buen número, ¿no? Buen porcentaje, ¿no? Entonces, en realidad, el esmegma ocasiona el cáncer al cuello uterino. Sí, pues, ¿no? Entonces, pocos son incluso ¿no? los hombres que se hacen en nuestro país, por ejemplo, acá en Perú, lo hacen por la circuncisión, lo hacen por no solamente en Perú, ¿no? Hablemos de América del Norte y el Sur, tal vez, ¿no? Por tres motivos, ¿no? Uno, lo hacen por la prevención de esto, de que se formen los esmegmas, ¿no? O que tengan, ¿no? Una recurrencia, por ejemplo, de infecciones a nivel del glande. Lo otro es los pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, también se hacen la circuncisión, porque el principal fuente para tener irritaciones es a nivel del glande, ¿no? Por estar recubierto del prepucio. Y lo otro es estético, ¿no? Entonces, hay algunos hombres que se hacen la circuncisión por estética, ¿no? Entonces, no es común, o sea, no está obligado que se hagan acá ¿no? los varones, pero sí en otros países es obligatorio eso, ¿no? Entonces, realmente, pues, es un factor, ¿no? Porque el portador del virus, ¿no? Del papiloma humano que puede contener el esmegma es el hombre, ¿no? Entonces, el hombre es el que pueda llevar eso y en las relaciones sexuales, ¿no? Puede transmitir, ¿no? Ese virus a través del esmegma y ocasionarle, pues, en la mujer lo que llamamos el cáncer al cuello uterino, ¿no? Bueno, pero ustedes también saben por definiciones, por estudios, de que el cáncer al cuello uterino muchas veces también es genético, ¿no? Entonces, veamos que, y teniendo en consideración también de que el virus del papiloma humano son varios serotipos, ¿no? Uno tendría que determinar si realmente es portador de ese serotipo. Y ese serotipo que puede ocasionar, pues, el cáncer al cuello uterino, ¿no? Porque son varios, son más de 100 serotipos del virus del papiloma humano, ¿no? Bien, ¿alguna duda más, jóvenes?
Bueno, seguimos, pero no hay, ¿no? Patogenia. La vía urinaria, dice, desde los riñones a la vejiga es estéril en circunstancias normales. Entre los mecanismos que mantienen la esterilidad de la vía urinaria encuentran el mecanismo de vaciamiento completo y frecuente de la vejiga, ¿no? Entonces dice, se encuentran diferentes vías por donde el agente bacteriano puede llegar a la orina, ¿no? Uno es a través de la sangre, ¿no? Y el otro es a través del colon ascendente, ¿no? ¿No? Entonces, es común encontrar dentro de los agentes, ¿no? Bacterianos, cómo es que puede llegar a la orina, ¿no? Bien, diagnósticos clínicos, ¿no? Uno, los síntomas irritativos del tracto urinario que pueden ocasionarle infecciones, podría ser la disuria, ¿no? El otro, dolor suprapúbico, urgencia miccional o la hematuria, ¿no? Los síntomas irritativos, ¿no? Del tracto urinario superior puede ser fiebre, dolor en flanco con compromiso del estado general, ¿no? Entonces, eso puede ocasionar, ¿no? Entonces, los síntomas irritativos del tracto urinario inferior, tenemos la disuria, dolor suprapúbico, urgencia miccional y la hematuria, ¿no? En el superior, fiebre, dolor en el flanco y compromiso del estado general, ¿no? Ya le dije el diagnóstico de laboratorio, ¿no? Que nos determina la infección a través del urocultivo, ¿no? ¿No? Bueno, ¿no? Los tratamientos, los diagnósticos de laboratorio, ¿no? ¿No? Los estudios de laboratorio dicen, es en todo niño con sospecha clínica de infección del tracto urinario, se debe obtener una muestra de orina con el fin de realizar estudios de laboratorio, ¿no? Como por ejemplo el examen general de orina, ¿no? O los sedimentos de orina, ¿no? Los conocidos así como urocultivos, ¿no? El ultrasonido, que podría ser también un factor para poder determinar, ¿no? De tracto urinario para detectar anomalías anatómicas, ¿no? Que podrían existir, ¿no? Clasificación de las infecciones del tracto urinario, ¿no? La uretritis, ¿no? Una inflamación o hinchazón de la uretra, ¿no? La cistitis de la vejiga, la nefritis de ambos riñones y la pielonefritis, infección del riñón y de la pelvis renal, ¿no? Por eso se llama pielonefritis, ¿no? Nefritis solamente el riñón y la pielonefritis es ya infección del riñón y de la pelvis renal, ¿no? La pielonefritis es una inflamación del parénquima y pelvis renal, ¿no? Puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Cuando es crónica hay un reflujo vésico-ureteral, ¿no? Su patogenia, sus manifestaciones clínicas, ¿no? Fiebre, escalofrío, dolor en cualquiera del flanco, puede haber disuria, polaquiuria, náuseas, vómito, bacteremia, sepsis, ¿no? Dentro de sus manifestaciones clínicas. Los citoquímicos de urea análisis, ¿no? Urea análisis son la piuria, hematuria, los cilindros leucocitarios, la bacteriuria. Las ayudas diagnósticas pueden ser los hemocultivos, urocultivos, ecografía renal, la tomografía, la urografía excretora, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos a lo que es la prostatitis aguda y crónica, ¿no? La prostatitis. A ver, alguien por ahí levantó la mano. Profesor, sí, no sé si podría retroceder 2 PPTs anteriores, por favor. Ahí. Anterior. Ahí, la pregunta es, ¿qué tanto puede afectar la sepsis? Anterior. PPT anterior, profesor. No, donde dice sepsis. O sea, ¿qué Acá. tanto afectaría lo que es sepsis al paciente? Porque he escuchado que
la sepsis puede afectar a llegar hasta morir el paciente. Ya. La sepsis, cuando decimos sepsis, es porque estamos diciendo que el paciente ya tiene una infección generalizada. O sea, quiero decir, ¿no? Una infección en todos los órganos, ¿no? Una infección. Por eso se llama sepsis. La mayoría de los pacientes, o muchas veces de los fallecimientos de los pacientes, es por una sepsis generalizada, ¿no? Entonces, es una infección que ya no se puede controlar, por más que lo administren antibióticos de amplio espectro, ¿no? Ya esa infección ya se generalizó. Entonces, es bien difícil que ese paciente pueda salir de esa infección. Por eso la sepsis es que el paciente, ¿no? Dice, ¿no? Ya está con septicemia. Entonces ya el paciente difícilmente salga de ese cuadro, ¿no? Es bien difícil que salga de ese cuadro, porque ya ahí se comprometen todos los órganos, ¿no? Y no hay un antibiótico, ¿no? Que pueda, por ejemplo, controlar esa infección, ¿no? No hay, o sea, no hay un antibiótico específico, ¿no? Así como, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los establecimientos de salud se tratan pacientes que tienen sepsis con antibióticos de amplio espectro y aún así no pueden controlar, ¿no? Entonces la mayoría de esos pacientitos de todas maneras fallecen, ¿no? Así es. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Dudas? No, ¿no? Prostatitis, ¿no? Una de las infecciones también, ¿no? Que puede ser aguda y crónica, ¿no? Ya. Dice, la prostatitis es un proceso inflamatorio de la próstata, ¿no? Agudo, bacteriano o crónico que puede ser sintomático o asintomático incluso, ¿no? Ya, también nos refiere que es el diagnóstico más común en hombres de 50 años para adelante, ¿no? ¿No? El tercero más común en hombres mayores de 50 años, ¿no? Entonces, la diferencia, imagínense ahí, ¿no? Eso es lo que yo les decía, por ejemplo, cuando hay prostatitis, ¿no? Entonces, prostatitis, por ejemplo, acá, eh, los hombres que son menores de 50 años no pueden tener, por ejemplo, la uretra así, ¿no? Con una próstata normal, ¿ya? Y el pase de la uretra sin complicaciones, ¿no? Entonces la vejiga, la micción se realiza de una manera normal, ¿no? Pero sin embargo, en pacientes o en hombres, ¿no? Cuya próstata ya está inflamada la próstata y ya tiene lo que nosotros conocemos prostatitis, ¿no? Entonces bloquea todo la, la uretra, ¿no? Bloquea toda la uretra. Al bloquear toda la uretra, entonces ya no hay ese pase, pues ya no puede el paciente miccionar. Entonces cada vez más se hace el globo vesical, ¿no? Entonces, de todas maneras, en esos pacientes se tiene que cateterizar, pues, ¿no? Colocar el sonda Foley, ¿no? Pero como a veces es tan compresivo por estas glándulas, por la inflamación de estas glándulas, la sonda Foley no pasa o no llega hasta la vejiga, ¿no? Entonces ahí es donde ocasiona lo que comúnmente se llaman las traumas uretrales, ¿no? Traumas uretrales. Por eso es importante conocer de la resistencia o de la anatomía de la uretra para poder realizar el cateterismo vesical, ¿no? Entonces, y la glándula prostática también se pone pues así, ¿no? Bien, prostatitis bacteriana o aguda, ¿no? Dice que es un proceso inflamatorio progresivo común, el Escherichia coli, ¿no? Y las pseudomonas. Clínicamente tenemos la disuria, la polaquiuria,
la urgencia miccional, dolor en el pene y región perineal, acompañado de fiebre e incluso de escalofríos, ¿no? Los signos que podían ser a través del tacto rectal, la próstata es muy dolorosa y caliente, no se le realiza masaje porque provoca bacteriemia, ¿no? Clínica. Es similar, dice, con signos irritativos, pero sin fiebre, ¿no? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿no? Asintomáticos. Laboratorio tacto rectal puede encontrar hipertrofia o edema prostático, pero con frecuencia es normal. En el análisis de laboratorio, ¿no? Lo que tenemos es recolección de orina para poder determinar si es ocasionada a través de una bacteria o lo otro es enviar al laboratorio la secreción prostática, ¿no? La secreción prostática. Ya un cultivo de esa secreción prostática, ¿no? El tratamiento generalmente son los antibióticos, ¿no? O los bloqueadores alfa 1, ¿no? Dentro de los bloqueadores alfa 1 tenemos, por ejemplo, el común que usan, ¿no? La cardura, ¿no? O la doxazoxina XL, ¿no? Entonces es muy común que usen en esos pacientes. La vejiga, la cistitis, ¿no? Inflamación, ¿no? Como lo dice, de la vejiga, ¿no? Ya es una inflamación de la mucosa vesical, encontramos congestión vascular y edema con infiltrado inflamatorio, ¿no? La principal vía de infección es de ascenso de la flora fecal perineal o ureteral, ¿no? Afecta más frecuente a las mujeres que a los hombres, ¿no? O sea, o sea, muy frecuente en las mujeres que en los varones, ¿no? Etiología, ¿no? Hay una vía ascendente, llega el germen a la vejiga, ¿no? Luego migra, ¿no? Último segmento del intestino, coloniza la región perineal, el meato urinario, ¿no? Debido a que la uretra femenina es más corta que los hombres, ¿no? Afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Los microorganismos más frecuentes que pueden ocasionar ese tipo de infección, ¿no? Los Escherichia coli, los gram negativos que están dentro de ello, Klebsiella, están las especies de gram positivos que pueden ser los estafilococos, los y clamidias también, ¿no? ¿No? Están dentro de ello. ¿Ya? A ver, por favor, jóvenes, cuando ingresen sin activar su audio. Bien, clínica, ¿no? Profesor, una Dolor. consulta. Sí, dígame. En la PPT anterior, de acuerdo a la etiología, según ese círculo, estoy comprendiendo que, digamos, un ejemplo, una mujer tiene relaciones sexuales, se contagió, ¿no? Bueno, el hombre transmitió una infección que se produce en la vagina de la mujer, bueno, en el medio, donde, bueno, no tengo palabras. Ya, le transmite la infección. Esa infección baja por el descenso, se va a la vía urinaria y de ahí asciende hacia la uretra. Y ahí es donde se produce la infección. No. Bueno, el tema está, a ver, por ejemplo, ¿no? A ver, las mujeres que están, que hacen una mala higiene, por ejemplo, ¿no? La mala higiene quiero decir en el sentido de que al momento de ir a hacer sus necesidades fisiológicas, por ejemplo, ¿no? Si partimos de ahí, ¿no? Entonces, hace una mala limpieza, ¿no? Una mala limpieza. Y hay un mínimo o contacto que podría haber, ¿no? Al momento de hacer la limpieza,
¿no? Y esto puede ingresar, o sea, los fecalomas, ¿no? Pueden ingresar a las vías urinarias, o sea, en este caso, la vagina, propiamente dicho, pero así en la uretra, ¿no? O sea, en el meato uretral, o sea, uretral, ¿no? Ingresa los pequeños fecalomas y eso va ascendiendo, ¿no? Asciende, o sea, recorre todo la uretra y llega pues hasta la vejiga, ¿no? Hasta la vejiga, ¿no? Entonces, esto es muy común en las mujeres. ¿Por qué es común en las mujeres? Porque las mujeres, ya, a ver, vamos a poner acá. Porque las mujeres, a diferencia que de los hombres, tienen pues la uretra más corta, ¿no? Sin embargo, nosotros los hombres tenemos una uretra más grande, ¿no? Más larga, ¿no? Entonces, eso evita muchas veces a que nosotros tengamos infecciones a nivel del tracto urinario o podemos decir a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces, eso es muy común, ¿no? Por eso ahí dice la vía ascendente, ¿no? Del germen, dice, llega, ¿no? Llega el germen a la vejiga, ¿no? No, pero esta situación de las infecciones muchas veces es ocasionado, ¿por qué? Por esas relaciones sexuales contra natura, pues, ¿no? Es muy común, ¿no? Muy común. Por eso la mayoría, tal vez algunos, o la mayoría de las mujeres que tienen estas infecciones del tracto urinario, ¿no? Entonces, se debe evitar, pues, ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, y también saber utilizar o saber realizarse el aseo correctamente, ¿no? ¿Ya? No sé, ¿alguna duda más que tenga por ahí? Todo claro, ahora sí. Bien, la clínica ya le dije, en el dolor a nivel del hipogastrio, puede haber disuria o polaquiuria, ¿no? Tenesmo, o el paciente puede tener una esporádica hematuria. Las hematurias muchas veces son de los pacientes que tienen esa irritación, ¿no? ¿No? Esa irritación a nivel de la vejiga, esa inflamación, ¿no? Entonces, por la inflamación que pueda tener ¿ya? Esa inflamación que pueda tener la vejiga causada por una infección, entonces esto ocasiona o rompe pequeñas vasos internos de la vejiga y eso al momento de la micción puede orinar, pues, ¿no? O puede tener rasgos, ¿no? De orina, ¿no? Por eso dice, esporádicamente puede haber hematuria, ¿no? ¿Ya? Y cuando decimos tenesmo decimos cuando hay esa contracción que puede ser violenta y a la vez dolorosa, que en muchos casos el que sufre especialmente esto, que puede ser la vejiga urinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento, ¿no? Para expulsar o para el vaciado de la vejiga, por esa sensación que tiene del vaciado de la vejiga, que siente que tiene bastante orina, entonces no va al servicio higiénico y hace una contracción, o sea, no es una contracción natural, sino es una contracción violenta para expulsar o para vaciar la vejiga, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿no? Uno cuando va al servicio higiénico, cuando siente una capacidad y tiene la sensación de micción, uno pues no debe pujar para poder miccionar, ¿no? Sino que es una relajación natural de los esfínteres, ¿no? Para poder expulsar la micción. Pero sin embargo, a consecuencia de esta infección,
Entonces, lo que puede ocasionar es esa, diría así, ¿no? Esa contracción, o sea, violenta de la vejiga. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando uno puja, ¿no? O sea, puja para poder eliminar la orina, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están contrayendo, o sea, están haciendo de que la vejiga contraiga y que expulse la orina, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como tenesmo, ¿no? Entonces, ese es el tenesmo. Epididimitis y orquitis, ¿no? Ese del epididimitis y orquitis es común en los varones ¿no? Del epidídimo, ¿no? Entonces, la infección a nivel del epidídimo, ¿no? Y orquitis, ¿no? Dice síndrome caracterizado por inflamación e hinchazón del epidídimo, ¿no? Causas, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. Común, ¿no? ¿No? Y otras consecuencias que pueden ser por la uretritis, por una infección urinaria, por una estrechez uretral o por haber utilizado la sonda uretral permanente, ¿no? Que pueden tener el epidídimo, ¿no? Epididimitis o orquitis, ¿no? Cuadro clínico, ¿no? Orquialgia, malestar general, signos de uretritis, ¿no? ¿No? Con actividad sexual activa, masa indurada y dolorosa en la cola del epidídimo, eritema y edema del escroto, ¿no? Diagnóstico diferencial, puede haber una torsión testicular o un tumor testicular, ¿no? Muchas veces el epidídimo, ¿no? O el epididimitis o el orquitis, ¿no? Puede haber un mal diagnóstico, ¿no? De que un paciente pueda tener una torsión testicular, ¿no? Los niños, sobre todo, los niños a una cierta edad, estamos hablando los niños cuando ya entran a la pubertad, ¿no? Donde los niños empiezan a explorar sus cuerpos, ¿no? Explorar sus cuerpos. Y ya la hormona masculina ya empieza a activarse. Entonces los niños con muy frecuente realizan pues tocamientos, ¿no? A nivel del pene, de los testículos, etcétera, ¿no? Entonces, como decir, una exploración anatómica de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, al realizar ese tipo de manipulaciones, sobre todo los niños, inconscientemente pueden ocasionar lo que le llamamos nosotros la torsión testicular, ¿no? Entonces, incluso esta torsión testicular puede ser el niño, o sea, no lo puede manifestarlo así por una vergüenza que tal vez podría tener en ese momento. Entonces, esto se debe realizar una debida atención. ¿Por qué les digo prestar una debida atención? Inmediata o recurrir inmediatamente a emergencia urológica, porque una torsión testicular, ¿no? Lo puede al niño quedar, o sea, al niño le puede quedar estéril, ¿no? O sea, nunca más poder tener hijo, ¿no? Entonces, hay que, ¿no? Atender inmediatamente esto, ¿no? Claro, se corrige la torsión testicular. Para corregir la torsión testicular se hace una cirugía, ¿no? Una cirugía abierta, ¿no? Y soluciona el problema. Pero se tiene que actuar, pero ya. Porque si no se actúa inmediatamente, entonces ese niño ya cuando ya sea adulto, ya no puede tener hijos, ¿no? Entonces, es importante prestar atención, porque los niños en la edad de pubertad, exploran, pues, ¿no? su anatomía, su cuerpo, ¿no? Entonces, eso sí es también importante, ¿ya?
Cistitis aguda. Inflamación aguda de la vejiga, ¿no? Debida a gérmenes de la flora intestinal, que puede ser el Escherichia coli, en el 80% de los casos, ¿no? Que alcanzan vejiga por vía ascendente, afecta con mayor frecuencia a mujeres, especialmente al inicio de la actividad sexual, ¿no? Signos y síntomas, tenemos, ¿no? Dolor miccional, sensación urgente al orinar, polaquiuria, ¿no? Tenesmo vesical, ¿no? Ya le dije que el tenesmo es esa contracción violenta, ¿no? De poder vaciar la vejiga, o incontinencia urinaria, dolor suprapúbico, ¿no? Y podría haber hematuria, ¿no? Y no hay fiebre con esto, ¿no? Riesgo de colonización renal, ¿no? Uno que puede ser la litiasis renal, ¿no? Hay tratamientos y enfermedades inmunosupresoras que pueden existir. Se puede dar en el embarazo, una diabetes mellitus, una sospecha de infecciones del tracto urinario superior que va ocasionado por un dolor lumbar, la fiebre, escalofríos y los síntomas de más de 7 días de evolución, ¿no? Dentro de la historia clínica, confirmar con parcial de orina, ¿no? Los leucocitos, los nitritos de hematuria, ¿no? Y tener en cuenta factores de riesgo de colonización renal, ¿no? Hacer también el urocultivo, ¿no? Antibiodiagrama también después del tratamiento, ¿no? Que se tiene que hacer, y en mujeres hay que hacer el cultivo de exudado vaginal, ¿no? Tratamiento, medidas generales para todos, ingesta abundante de líquidos, ¿no? Que va a disminuir concentración de gérmenes y va a facilitar la acción del antibiograma. Higiene adecuada, lavado perineal tras defecación, vaciamiento vesical tras relaciones sexuales, tratamiento del dolor, ¿no? Modificaciones del pH de orina, ácido nitrofurantoína y tetraciclinas, básico, aminoglucósidos, ya eritromicina o sulfamidas, ¿no? Y tratamientos farmacológicos que vienen a ser muchos, la amoxicilina, la normofloxacinas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? La uretritis, la uretra en sí, ¿no? La uretritis es una inflamación en la uretra, ¿no? Caracterizada por una secreción uretral mucopurulenta o purulenta, que puede ser pus o disuria, por una expulsión difícil, incompleta y dolorosa de la orina, no, en ocasiones puede no producir ningún síntoma, ¿no? La nefritis, como hace un momento les decía, infección a nivel de los riñones, ¿no? Ya, intersticial es un trastorno renal en el cual los espacios entre los túbulos renales resultan hinchados o inflamados, ¿no? Pueden presentarse en forma aguda y crónica, ¿no? Que puede ser una nefritis aguda, una nefritis crónica, ¿no? Los glomerulonefritis, los glomérulos. Es una inflamación de los glomérulos causada por la acumulación de gran número de glóbulos blancos en la cápsula de Bowman, ¿no? Esto puede ser aguda, progresiva, a la vez puede ser crónica, ¿no? Entonces es importante, ¿no? La pielonefritis a nivel de la o infección urinaria altas es una infección del riñón que involucra el parénquima renal, las nefronas y la pelvis renal y los cálices renales, ¿no? Ya, y esto sí es muy común y muy peligroso sobre todo, ¿no? Entonces, esto puede conllevar a que los pacientes que tienen pielonefritis recibir el tratamiento de hemodiálisis, ¿no? Entonces, es común, ¿no? Entonces, bastante cuidado ahí, ¿no? La pielonefritis aguda es una infección del parénquima renal originado a las vías urinarias, ¿no? Ya se coloniza en el riñón, se da por vía hematogénea, ¿no? Bien, entonces estamos, a ver, un segundito por favor acá, ya.
Ya el tratamiento, ¿no? Para todas las infecciones del tracto urinario, ¿no? Son algunos antibióticos que se utilizan para poder contrarrestar o combatir esta infección, ¿no? ¿No? Algunos agentes, ¿no? Cuidado de enfermería, ¿no? Ahí va lo que ustedes tienen que realizar, ¿no? Valorar siempre el ingreso y egreso de líquidos, es muy importante. Hacer el balance hidroelectrolítico, ¿no? Explicar al paciente todas las pruebas y procedimientos diagnósticos antes de que se le practiquen. Extraer muestras de orina para análisis agricultivos, orientar correctamente la técnica para la recolección de muestra y administrar antibióticos, analgésicos y antipiréticos según prescripción médica, ¿no? Mantener reposo en cama, fomentar la ingesta de líquidos para reducir la fiebre y disminuir la concentración de orina, reforzar las explicaciones sobre la enfermedad y su tratamiento, brindar educación sanitaria, ¿no? Eso va a estar encaminado a mantener la higiene personal, enseñar el aseo correcto de los genitales para evitar la invasión de microorganismos por esta vía, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hasta ahí vemos este tema. Voy a compartirles ahora otro tema.